¿Cómo están, amigos de las diferentes plataformas digitales? Hoy estamos desde la escuela, desde la Facultad de Ciencias de Educación. Sobre todo, pues traerles una invitada muy especial, como lo es la doctora Isela Guadalupe Ramos Carranza, que es experta en gestión deportiva y sobre todo también es aquí docente de la misma Facultad de Ciencias de Educación, y nos va a hablar un poco acerca de todo esto, pues este tema tan interesante y que muy pocas veces se conoce a fondo, y sobre todo pues todo lo que lo envuelve. Primero que nada, saludarla y pues agradecerle su tiempo. No, yo les agradezco mucho la invitación, un gusto para mí estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Para empezar esta plática, sobre todo pues vamos a platicar sobre este tema de la gerencia deportiva, y también pues usted que ha dado conferencias magistrales, ya sea en el Foro Iberoamericano de Gerencia Deportiva, inclusive conferencias en la misma CONADE, y todo todo este recorrido que lleva y que también pues es muy interesante. Bueno, quisiera empezar esta entrevista, sobre todo, pues, cómo nace el interés en el deporte, hablando más generalmente del tema de deporte y no tanto de la gerencia deportiva. ¿Cómo nace este interés? Bien, el deporte, o mi gusto por el deporte es desde niña. Siempre he practicado el deporte, yo creo que es gracias a mis hermanos que son futbolistas, y yo los veía y yo de hecho me inicié practicando fútbol gracias a ellos, y desde entonces ya es algo que ha sido parte de mi vida desde entonces. Ok, y también, bueno, entrando ya al tema también de la gerencia deportiva, ¿qué hace un gerente deportivo? Qué bueno que resulta esta entrevista. Un gerente deportivo, bueno, hace funciones, si está relacionado directamente con la administración, o sea, desempeña funciones de coordinación, de dirección, de planeación, pero específicamente ya relacionadas al deporte, y se diferencia mucho de la administración porque sí ocurre y sí es necesaria aquí una especialización. El gerente debe de promover todos estos planes, programas, proyectos que se hacen en pro de mejorar el deporte, dependiendo de donde esté. Normalmente un gerente pues está a cargo de una coordinación, ¿no? De una dirección, de una jefatura. Entonces está al mando de varias gente, de varias personas. Entonces debe de cumplir funciones de liderazgo, debe de pues incentivar la práctica, aumentar los recursos, aumentar el número de eventos. O sea, es en sí un poco más cercano y más minucioso, digo yo. Cuando se hace una especialización de la gerencia, no hay muchos en México, y no es un área muy nueva, y entonces pues esas son una de las funciones que yo creo que más relevantes en un gerente. Gracias Lupita. Antes que nada, agradecerte tu espacio, tu tiempo, y le recordamos, bueno, la doctora Isela Guadalupe Ramos Carranza es maestra profesora de tiempo completo de aquí de la Facultad de Ciencias de Educación en el área de educación física, y como lo comentaba ahorita Jaime, creo que el área de la gestión deportiva en México, tú bien lo comentas, es una parte primordial. Sobre todo lo considero o lo veo yo así como quien está atrás de esos deportistas, y dependiendo de la gestión de quien está atrás de ese gran deportista, seguramente habrá un deportista exitoso, ¿no? Si los procesos se realizan o se están cumpliendo, como tú bien lo mencionas, en planeación, en organización, seguramente estos deportistas tendrán una exitosa carrera, Lupita. Sí, qué bueno que le toque ese punto, maestro. En el caso de la gerencia, yo creo que incide mucho el éxito deportivo por el apoyo que da directamente la gente de pantalón largo, ¿no? Como se le dice comúnmente, que tenga conciencia, que vea todos los intereses, procesos. O sea, cuando un entrenador no tiene acceso a fogueos, no tiene
acceso a instalaciones, a equipamiento, no cuenta con un equipo complejo, ¿no? Multidisciplinario que tenga pues psicólogos, fisioterapeutas, nutriólogos, todo lo que conlleva la práctica. Difícilmente pues el atleta va a desempeñar, y quien lo provee o quien debe de ver o conseguir esos recursos o abrir esas líneas es el gerente. O sea, esa es una de sus funciones básicas. Sí. Ahorita que comentabas, Lupita, acerca de tu gusto y tu actividad deportiva desde muy pequeña, desde niña, quiero mencionar, bueno, que Lupita, como le decimos a la doctora Lupita, pues la conozco desde hace mucho tiempo y efectivamente, o sea, ha sido alguien que sobre todo en esta parte como estudiante se destacó sobre todo pues al inicio en el fútbol, dentro de aquí de la institución de la Universidad de Colima, formando parte de la selección universitaria de fútbol, y posteriormente va a estudiar su maestría y doctorado en la Universidad de Nuevo León, y ahí de repente lo encontramos ya en otro deporte, Lupita. Sí. Yo recuerdo muy bien, no sé si fue el año del 2000, ¿qué sería? 2005, por ahí, estábamos en el Estado de México, sí, y estábamos en unas canchas abiertas ahí frente a un parque muy grande, y yo estaba ahí en la gradería esperando que jugara el equipo de las loras o los loros, ahí en esa ocasión en handball. Y te veo a ti ya uniformada con el equipo de la Universidad de Nuevo León, y bueno, con quien me acompañaba le dije, mira, es Lupita, le dije, pero es el equipo de handball. Le digo, sí, ves que en la parte final, si no me equivoco, también aquí en la Universidad de Colima formaste parte del equipo de handball, Lupita, y posteriormente seguiste allá integrada a ese deporte. A ver, platícame un poco de esa parte. Handball es un deporte que le tengo mucho cariño, y gracias al handball conseguí otras cosas importantes a nivel personal. Sí, yo inicié en fútbol y por aquí por la universidad jugué fútbol, pero recuerdo que fue la universidad, me parece que la de 2009, 2008 por ahí. En esa es donde me paso a handball. Era la primera vez que se iba a ofrecer la modalidad de handball en universidad, porque siempre era en lo que antes eran las olimpiadas. Y ahí me invita una amiga mía, un saludo a Pati Murillo. Ella me invita, ella es handballista, siempre fue handballista, y ella me invita a que me integre al equipo de handball. Y yo tenía nociones por la carrera, ¿no? Pues siempre me considero una persona que le gusta mucho el deporte, entonces se me daba, pero no tenía yo la especialización. Aparte por la edad, pues ya esa edad, ya muchas ya tenían carrera recorrida, pero se me dio el handball, y entonces fuimos a la universidad con handball. Con fútbol no pasamos, pero con handball sí. Y gracias a eso, de hecho, cuando competimos, me acuerdo en una semifinal, yo jugando con Colima, la semifinal fue contra Tigres, justamente, y ahí conocí a dos buenos, siguen siendo los entrenadores, Gaby y Jaso. Ellos ahí se hizo ese acercamiento. Donde me preguntan, ¿ya vas a salir de la carrera? Sí, era mi último año aquí. Ahí nos robaron a Lupita. Ahí es donde me dicen, bueno, acá hay oportunidad, sabemos que Tigres tiene una estructura de apoyo a los atletas, entonces tenemos becas deportivas. Entonces en ese momento pues sí hizo mucha ilusión. Yo estaba por salir, y yo tenía la idea de seguir estudiando, y entonces ellos tenían la maestría en gestión deportiva, entonces se acomodó, yo iba a poder seguir practicando, y aparte pues iba a optar por una beca deportiva. Entonces así fue como hilé, y pues me fui a estudiar en Nuevo León y entré al equipo de Tigres. Y sí, totalmente diferente el desempeño, pero muy bien, y muy agradecida por el handball en ese caso. Muy bien. En este tema también, ya que lo menciona, también de la parte de la práctica de deporte ya a un nivel más alto, es muy importante, o bueno, muchos suponemos que el gestor deportivo tuvo que haber sido también deportista para conocer desde el fondo
y también desde la raíz de muchas problemáticas que viven muchos deportes y deportistas, sobre todo porque muchas veces, ahorita que mencionas esa parte de la gente de pantalón largo, desconocen completamente algunas problemáticas y desconocen las necesidades de equipos deportivos o instituciones, así sí. que de ese lado es importante el haber sido deportista, ¿no? Sí, yo creo que sí tiene que ver, y muchas incidencias se han dado justamente por eso, porque quien dirige el deporte a veces no tiene idea, ni practica deporte, ni fue atleta, y que no es una condicionante, ¿no? Tampoco, pero sí importa. Yo me he fijado, por ejemplo, cuando se hacen estas revisiones de promociones o que va a haber una salida y que quien dirige o quien manda o asigna, sí, que se vaya al equipo, a veces no toma en cuenta ciertas cosas que si hubiera sido deportista no se lo hubiera pasado. Un ejemplo es cuando no hay mucho presupuesto para mandar el equipo en avión y lo mandas en camión. Entonces ya vas perdiendo 1-0, como se dice. Así es, porque quien es del área sabe que el cansancio que implica ya en sí todo lo que lleva a viajar, el estrés, todo lo que se acumula por la competencia, pero aún así llegar y que alguien juegue y no haya descansado, que se aviente 10 horas. Aquí en México pues las distancias están bien largas, o sea, a otros estados si no es por avión, entonces hay quien viaja 10 horas y si se van todo el día y duermen unas 4, pero el día siguiente tienen partido. Sí, regularmente las competencias son muy pues muy rápidas, ¿no? Inclusive como tú bien lo dices, de un día para otro ya tienen que estar jugando, ¿no? Y si no es que también por los esquemas, sobre todo de presupuesto, en algunos regionales llegan llegan para jugar, y a veces al día siguiente tienen una doble jornada, ¿no? Entonces pues vaya, sí es muy difícil, sobre todo yo también he visto y lo puedo afirmar que la gestión deportiva es una parte primordial e importante en el deporte. Es decir, que el deportista se ocupe solo de la competición y que no esté preocupado por el transporte, por el hospedaje, por la alimentación, por si está acreditado, que si no sabe a qué horas es el pesaje, o sea, un sinfín, y como tú lo dices, solo haber vivido la experiencia de ser deportista, sabes tú muchos de los componentes que van formando esa participación, porque no nomás es llegar y al día siguiente participar y ya no, sino que hay muchas actividades que realizar y que se deben de componer para que ese deportista pueda ofrecer un buen resultado. Lupita, en este caso, y entrando en esta parte, porque yo sí quisiera hacerte estas dos preguntas: ¿cuál es el futuro de la gestión deportiva en México y cómo ves tú la gestión del deporte en nuestro estado, en Bolivia? Respondiendo a la primera pregunta, en la gestión deportiva en México creo que ahí va avanzando a comparación hace unos 10 años. Precisamente yo soy la primera generación de la maestría en gestión deportiva, o sea, la maestría es en actividad física y deporte con la especialización en gestión deportiva. Y soy la primera generación de esa maestría. Y tengo entendido que la Autónoma de Nuevo León fue la primera universidad en ofertar algo específico de gestión, porque siempre hay como de administración y ya lo relacionaban al deporte, pero ellos eran los primeros en enfocar a la gestión. Y ahorita hay varias universidades privadas, públicas, que ya incluso ofrecen ya licenciaturas puras en administración deportiva. Entonces creo que ya hay variantes, hay maestrías ya en marketing que antes pues no se veían, en comunicación, cosas ya específicas que antes no. Entonces creo que ha habido un avance. También creo que se ha aceptado que quien dirija el deporte sí debe de ser alguien con esa especialización, y es algo que a lo mejor a mí me tocó desde cuando hice mi doctorado.
De eso trató mi tesis, de la incidencia del gestor deportivo en las instalaciones públicas, que se relacionaba un poquito más a que la persona que dirige, qué especialización tenía, o sea, qué estudios tenía, qué perfil profesional tenía. Y esto está asociado justamente por el desempeño, porque coincidía, es decir, personas que eran odontólogos, que eran arquitectos, dirigían el deporte y no tenían la esencia, que volvemos a lo mismo, ni de la carrera, ni de haber sido licenciados en educación física. Ya no estamos hablando de un nivel posgrado, una especialización, un diplomado, o sea, ya no tenían nada de nociones. Y eso, pues es bien importante porque se ve reflejado, porque son personas que toman las decisiones. Y me ha tocado ver casos cuando se diseña una instalación deportiva que no toman en cuenta, por ejemplo, la dirección del sol para construir una instalación. Vemos campos de fútbol donde el sol está de frente al portero, y desde que la vas a diseñar, el gestor deportivo, hay un área un área específica dentro de la gestión que se llama así, diseño de instalaciones, que no es que el gerente sea arquitecto, pero sí tendría que tener esa noción de decirle al arquitecto, oye, construírmela de lado, ¿no? Para que son cositas así que bueno, que son bien importantes. Entonces sí ha habido un avance, sí ha habido una aceptación. Yo creo que hay cada vez más gente que a lo mejor, como le digo, no tiene la carrera, pero está especializándose, o sea, está interesada, ya se le está dando importancia que quien dirija el deporte debe ser un gerente deportivo, alguien que estudió gestión, o sea, es necesario. Yo creo que en eso tienes mucha razón, porque la toma de decisiones es muy importante. Ahorita comentas de estos ejemplos, es solo por citar algunos ejemplos en el área de infraestructura deportiva, y lo vemos, o sea, lo vemos porque así se han construido. O sea, en nuestro estado está una pista de atletismo en la Unidad Deportiva Morelos que no tiene la orientación y la ubicación oficial. ¿Y qué pasa esto? Pues que no puede haber competencias oficiales, los récords pues no pueden ser válidos, no se pueden validar para una competencia, para un selectivo. El campo de béisbol de la Unidad Deportiva Infantil que está al revés también, y que la ubicación debe ser de sur a norte, y como tú lo dices, está todo al contrario, y el sol pega al pitcher. Entonces de 4 a 6 de la tarde pues te pega así, y es peligroso jugar así en estas condiciones porque no se ve la pelota, ¿no? Entonces, como estos ejemplos, así lo hay. ¿Por qué? Porque no se contó con alguien que asesorara esta parte de la infraestructura, y lo único que te va a generar con el tiempo pues son problemas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el gestor deportivo pues es un conocedor de diferentes áreas, ¿no? Ahorita tú lo dijiste, en el área de la comunicación, gestionando en el marketing, llevando recursos, que es un gran tema del deporte, creo yo, que así lo puedo decir, ¿no? Que porque también a mí me tocó esa parte, y que de repente yo le digo, es que no es un director, no es esto, al final de cuentas se convierte como en un administrador, y que a veces se queda mal acostumbrado a que solo estiramos la mano. Entonces si hay dinero se hacen las cosas, y si no hay, pues no hay, ¿no? Entonces, pero creo que la función del gestor deportivo, parte de esa es también en la parte económica, y más, Lupita, en este momento, hace varios años ya, que viene toda esta globalización del deporte, ¿no? Ayer escuchaba un programa deportivo y decía, es que antes veíamos un solo juego, tenemos oportunidad de ver fútbol cuando jugaba Hugo Sánchez, ¿no? Veíamos al Real Madrid un día a la semana, a media semana o un domingo, ver un juego, y hoy no. Hoy en día, si tú prendes la tele en este momento, puedes ver juegos. O sea, ya podemos ver fútbol inglés, fútbol alemán, fútbol francés, fútbol mexicano, fútbol estadounidense. ¿Por qué? Porque creo yo que la necesidad por hacer o practicar el deporte ha crecido
o sea, bastante, y creo que la gestión deportiva pues debe ir acompañando este crecimiento y esta evolución del deporte. Yo creo que eso le ha dado un punto que es lo más difícil de ser gerente, que es de dónde consigo recursos, porque todo administrador, toda la persona que no llega, bueno, este es su equipo de trabajo, pero empieza en ceros, ¿no? O en números rojos, no hay presupuesto, no hay nada, y es difícil. Y entonces cuando se plantea y bueno, ¿y qué organizo? ¿Con qué organizo? ¿Cómo compro? ¿Cómo reparo? ¿Cómo doy mantenimiento? Esa es una función que hace el gerente, o sea, él debe de conseguir esos recursos, crearlos, diseñar. Para eso se tiene que apegar. Por eso digo que el gerente pues realmente dentro de sus funciones tiene que hacer varias cosas, y una es dentro de la planificación estratégica, o sea, tiene que hacer un plan estratégico, conformarse de un equipo, como lo decía ahorita, porque no va a saber exactamente, no va a ser el especialista en todo, ¿no? En contaduría, en publicidad, no, pero sí tiene que cobijarse de los que sí sean los mejores y liderar ese grupo. Claro, y que le apoyen entre todos a ver cómo hacemos, porque de una de las maneras más sencillas es organizar eventos y conseguir y organizar ligas. Por ejemplo, aquí casi no hay ligas que organice el INCODE directamente o que organice directamente el gobierno. Son aleatorias, no está regulado. Yo me fijo en las ligas de formación deportiva, de fútbol infantil, no hay una regularidad, o sea, cada equipo está integrado de manera distinta. A veces los niños juegan de 9, a veces juegan de 11, las canchas unas miden una cosa, unas son de tierra, otras son de pasto, las porterías a veces juegan los niños de 8 con las porterías de los adultos. O sea, eso lo hace un gestor, eso lo hace el director deportivo de un ayuntamiento. Entonces hay que bajar en todos los niveles, desde que inician, desde así tengas un club pequeñito, desde ahí. Entonces sí que la parte de recursos es bien importante, pero saber conseguir dinero pues también es. Doctora Isela, en ese tema creo que es muy interesante ahorita que lo menciona. ¿Cree que en algún momento se pueda adoptar aquí en México una estrategia o más bien un modelo más similar a como se hace en Estados Unidos, que inclusive muchas federaciones son autosuficientes, tienen patrocinadores, tienen los propios eventos son autofinanciados por la misma federación, y aquí en México podemos ver que la única federación de hecho que tiene dinero, que es autofinanciada, vaya, es la Femex Food. Sí. Aquí en México es la única federación que trabaja autónomamente en ese tema, pero en Estados Unidos vemos cada vez, pues desde hace mucho tiempo, que muchas federaciones y también inclusive todas las ligas de allá son exageradamente bien organizadas, y en ese tema de lo fácil que es para ellos por la misma capacidad que tienen de conseguir recursos. Así es. Yo por eso vuelvo a retomar lo de cuáles son de las funciones. Hay una técnica que es muy usada y que la usa Estados Unidos, que la usan en China, y que sus modelos de calidad pues son eso. Se llama benchmarking, que tiene que ver con qué hace la otra empresa, qué hace la otra organización que le funciona y cómo lo puedo yo implementar en lo mío. Es decir, si aquí en México, así como mencionas el ejemplo, ¿qué hacen las federaciones que allá sí funcionan, qué hace México o qué está dejando de hacer que aquí no? Porque la de Federación de Fútbol funciona por los patrocinios. Eso está claro, ¿no? Hay muchas empresas que invierten en el fútbol. ¿Pero por qué invierten? Porque es redituable, ¿no? Les salen ganando. Entonces tiene que ver igual con la cultura deportiva, con la afinidad de los ciertos deportes. Pero en el ejemplo de Estados Unidos, allá el fútbol no era popular, y últimamente sí, incluso ya nos ganan, ¿no? A nosotros, pero no era popular. Y tienen también organizadas sus ligas que no coinciden, la liga de fútbol americano, la de béisbol, la NBA, o sea, están separadas de manera que cuando sean su Super Bowl o cuando sea la liga, la de béisbol, ¿cómo se llama? La Grande Liga. Las grandes ligas, que no choquen, para que la gente todo el año, sea la temporada que sea, tenga un evento
masivo importante, ¿no? O a quién ver. Entonces en México pues no hay esa organización, no hay ni esa publicidad hacia los otros deportes, ni en los espacios locales hablo de televisión o de radio, es muy raro que se les dé esa apertura a esos deportes. Entonces creo que una de las cosas que debería hacer es ver qué hacen en otros lados y cómo implemento ese modelo. En Estados Unidos hay un modelo, incluso lo pueden descargar y ver cómo está, porque ellos, aparte de tener muy organizado eso, canalizan a casi todos sus atletas universitarios y luego pueden saltar al fútbol profesional o a las ligas profesionales. Tienen todo como que muy cuadradito. Por fútbol americano, ¿no? Sí, es un tema muy interesante que lo menciona, porque ni siquiera son deportistas profesionales aún, y aún así el dinero que se produce en torno a la NCAA, a los mismos deportistas, como vemos cada año con el draft, ya sea de la NBA, de la NFL, inclusive mediáticamente es impresionante. Sí, que tú ves una final de fútbol americano universitario y están llenos el Rose Bowl, creo que se llama esa competencia universitaria, entonces está lleno, o sea, impresionante cómo lo manejan. Y luego el sistema y el modelo pues de elegir los jugadores, ¿no? Cómo de repente en el caso del béisbol, bueno, que ahí conozco un poquito más, cómo benefician pues, al equipo que menos presupuesto tiene, pues diciendo, no, pues que escoja primero para que bueno pueda hacerse de buenos jugadores, ¿no? Y de esa manera pues tratar de nivelar la competencia, aunque también sabemos que como todo deporte hay equipos económicamente muy poderosos y que siempre van a contar con un presupuesto mucho más alto que algunos otros equipos, pero de alguna manera bueno se cuidan y no es así, pues yo contrato porque tengo más dinero, me hago de los jugadores más buenos, no, sino que hay un draft que se busca que sea equitativo para todos los equipos. Sí, los topes, ¿no? Los topes salariales que hay y que es parte de su propio sistema. Incluso hay jugadores que se bajan el sueldo con tal de que contratar a alguien más, ¿no? Pero siempre es jugando con ese tope y es parte del propio modelo. Imagínense que hicieran eso en la Liga de Fútbol de México, o sea, esas son las grandes ventajas que hay. Sí, y por eso a veces de repente vemos equipos pues que pues no aspiran a mucho. Desde que inicia el torneo saben que van a ocupar la parte baja porque pues no cuentan ni con los recursos ni con un equipo que pueda de alguna u otra manera estar en el ranking de los primeros 8, ¿no? Que se dice, bueno, pues a lo mejor con estar media tabla a eso aspiran, ¿no? A estar a la media tabla. Y continuando tú, Lupita, comentamos ahorita cómo ves tú la gestión del deporte aquí en el estado. Creo que ha avanzado también, sin duda. Bueno, aquí la tenemos en casa, la doctora Siria, cuando ella estuvo al frente del INCODE. Creo que sí hubo un giro importante, espero que se siga, o sea, que ya no haya un retroceso, claro, se debe de seguir avanzando, que se siga superando muchas cosas que avanzó, que la retomó ella y que de repente las puso sobre la mesa y se atendieron, ¿no? Sí. Quizá como tú dices, a partir de ahí debe ser todo hacia adelante y no retroceder, porque si no pues vamos a tener pues las mismas problemáticas en las cuales no hemos avanzado, ¿verdad? Y sabemos que es difícil, ¿no? Porque es un tema complejo, no es así como de decir sencillo, de una fórmula y decir vamos a aplicar esta fórmula y esto va a cambiar, ¿no? Sabemos que es un tema complejo, difícil, pero pues sí, tenemos que buscar la manera y, como tú dices, una planeación estratégica para poder dar mejores resultados. Así es, sí, ella en ese caso yo vi muchos organizaciones de eventos, o sea, trajo aquí el Mundial, la Copa de Clasificación a los Juegos Olímpicos, creo que fue uno de los eventos más importantes que se organizó, entonces eso le da un plus también al Estado, ¿no? Sí. Como Estado pues para organizar ese evento. En su administración también se inauguró la alberca, que ya tiene medidas necesarias. Sí, que ya tenía pues por ahí mucho tiempo queriendo pues cristalizar más bien ese cambio, esa nueva
ahora sí, porque fue una renovación total, ¿no? De esa alberca, y que, como tú dices, o sea, es para el bien sí, del deporte, ¿no? Que esa infraestructura, esa gestión queda para otras generaciones, ¿ah? Sí. Para beneficio de otras generaciones, y eso es lo importante. Entonces yo creo que entre más acciones a favor del deporte se realicen, pues esto va a poder avanzar, ¿no? Los deportistas con mejores infraestructura deportiva para sus entrenamientos, el estadio, pues, donde se practica el handball, el multifuncional de handball, también donde ya se llevaron a cabo eventos internacionales también de voleibol, y donde también competencias de handball a nivel nacional. Creo que eso es lo importante de la huella que van dejando los gestores deportivos al frente de una organización, en este caso de la doctora Siria al frente del Instituto del Deporte, y considero también, o coincido contigo, de que fue muy buena su gestión al frente de este instituto, y como tú dices, con cosas que quedaron pendientes, pues claro que siempre va a haber algo, hay una oportunidad en las cuales estar trabajando, y eso creo que así pues se componen las administraciones, pero pues deben de retomar todas las cosas que ya iban en buen camino para darles un buen seguimiento. Sí, entrando ese tema que te vino a mencionar, que es muy importante, sobre todo el que un gestor esté incapacitado, y ahorita que lo mencionamos, aquí hay mucha gente de casa muy capaz, aquí en la Universidad de Colima, sobre todo con mucho conocimiento para poder pues vaya a hacer un gran trabajo, como ahorita mencionamos de la doctora Siria, que es un gran trabajo ahí en el INCODE, y pues hablando de este tema también de pues cristalizar sobre todo esa parte teórica que todos los docentes aquí saben y conocen, a llevarlo a la práctica, ahora sí en beneficio de las necesidades del Estado. Sí, creo que es algo que ha funcionado. Siempre digo que a veces es necesario tener un referente. En este caso ya está, o sea, ya ha habido. En el caso de la doctora Siria, porque pues el ejemplo acaba de terminar su administración. Entonces se esperaría que la nueva administración pues supere, ¿no? En términos de proyectos, en términos de programas, a lo que ella hizo, porque esa es la tendencia a mejorar cada administración. Y yo coincido también que se le debe dar continuidad, que malamente pues las administraciones públicas es lo que sucede, ¿no? Termina uno y llega otro con sus nuevos proyectos y sus nuevas ideas, y deja a un lado lo que a lo mejor se había pensado, sí, y no se da continuidad. Creo que ojalá se retome lo que consideren bueno que se trabajó, y que le den continuidad a esos proyectos, porque creo que sí se veía un avance, algo muy prometedor. Claro. Vamos cerrando esta entrevista, vamos con estas dos últimas preguntas que yo creo que son muy, muy interesantes. En este tema de enseñanza hacia alumnos de la licenciatura en educación física, ¿cuál es la principal enseñanza que usted les dejaría? ¿Algún consejo? Sobre todo el interés de en algún momento ser gestores deportivos o estar involucrados en esta parte que no muchas veces nos damos cuenta de lo importante que es, sobre todo pues para unas instituciones y que va en crecimiento. Tengo la fortuna porque son dos materias que a mí me gustan mucho. Doy la materia de administración en la cultura física y doy la materia de planificación estratégica en el deporte. Entonces las dos están ligadas a lo mismo, a la parte de gestión, y la carrera en sí pues es muy, muy amplia, es decir, el perfil de egreso del educador físico, pues digamos que pueden ellos trabajar en la docencia, en el entrenamiento,
en la recreación, en la salud, pero también yo ahí llego y digo, pues también en la gestión deportiva, también de que ser grandes formadores, claro, ¿no? Grandes líderes en la gestión deportiva. Así es, y creo que sí lo tienen, porque en su perfil son líderes, entonces yo en eso les abono que bueno, ellos pueden ser entrenadores, claro, pero también que vean que pueden ser los directores o los dueños. Y hay como motivación para mí que he visto de lo que yo he enseñado, me ha tocado ver egresados que luego se acercan a mí y me dicen, maestra, es que gracias a usted puse mi empresa. Porque en su materia me acuerdo que hicimos crearon una empresa deportiva, algo que a ellos les gustaba, y por el campo laboral que hay tan reducido, pues se lanzaron a ser emprendedores y pegó su empresa. Y me acuerdo y veo sus trabajos y digo, mira, sí es cierto, se llama como la empresa que creó mi materia. Y creo que es eso, o sea, creo que no se les olvide que eso es un área muy buena que hay en la educación física dentro del perfil. Y sí hay algunos bien interesados, o sea, que luego se me acercan ya en octavo y ya me maestra, quiero maestría, ¿dónde me recomienda? Y ya yo le empiezo, bueno, pues a dónde vives aquí, los foráneos, y entonces ya los empiezo a orientar, porque sí necesitamos gente de gestión específica que dirija y administre el deporte. Sí, claro. Le recordamos, amigos, que nos encontramos con la doctora Isela Guadalupe Ramos Carranza, maestra de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el área de la educación física. Lupita, por ahí Jaime tenía Sí, ya para cerrar esta entrevista, sobre todo ya platicando de qué proyectos se vienen en puerta, sobre todo qué es lo más cercano, qué nos puede contar acerca de eso. Bueno, dentro del área, de otra de las áreas que yo me dedico mucho, pues es la investigación. Hacemos investigaciones relacionadas a la gerencia deportiva, sobre todo en el ámbito de la mujer y la gerencia, la participación de la mujer en la gerencia, o cuáles son sus obstáculos psicosociales que tiene la mujer al frente de dirigir o de tener a su cargo hombres también en el área deportiva, ¿no? Como entrenadora, como preparadora física. Y ahí en puerta varios de esos tipos de investigaciones que están próximos a salir. Tenemos una investigación justo del modelo de negocio que hay en el fútbol femenil. Por ahí hicimos entrevistas a chicas que participan en la liga femenil de aquí de México, y entonces ahí obtuvimos pues resultados muy interesantes de cómo son sus patrocinios, cuánto dinero ganan, hay algunos, pues como lo sabemos, ¿no? Hay algunos sueldos muy bajos que denigran la profesión ya, pero hay jugadores que no, pero eso se debe a patrocinio. Entonces por ahí tenemos varios proyectos en puerta. Digo tenemos porque es parte de mi cuerpo académico, y entre todas pues trabajamos en esa área, ¿no? En específico yo me dedico más pues al área que tenga que ver con la gestión. Lupita, también te hemos visto muy activa también en publicaciones. Platícanos un poco acerca de esto. Bueno, normalmente cuando concretamos las investigaciones solemos plasmarlas dentro de una revista, en un artículo o en capítulos de libro. También pues tengo la fortuna, la verdad que tengo un cuerpo académico muy trabajador, y ahí tenemos varios libros. Tenemos dos específicos de la gestión deportiva. Uno es sobre las instalaciones públicas y el otro son los estudios que se han a nivel Latinoamérica relacionados a la gestión deportiva, que se hizo recientemente con un congreso que hubo aquí. Entonces son esas dos líneas que estamos constantemente pues haciendo publicaciones acerca de la gestión y todas sus implicaciones. Y las invitaciones a ponencias no faltan. Sí, eso sí. Sí, también tengo la fortuna de decir de que pues se hace una red a través también igual de la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva, para que nos ven si les interesa mucho el área de gestión. Pues es una asociación
latinoamericana, pero esa asociación pertenece a la Asociación Mundial de Gerencia. Entonces cada continente tiene la suya, tiene su propia asociación, y cada 2 años hay un congreso mundial, y entonces digamos todos nos vamos ahí y empiezan a tejerse estas redes de colaboración y de compartir, además publicaciones, pues trabajos, pero también invitación. Ahí es donde surgen las invitaciones de que qué estás haciendo en México, qué estás haciendo en España. Entonces hay esta unión y pues se hace la red, y entonces por eso ahí andamos en todos lados. Sí, y sobre todo pues esta interesante entrevista, y cerrando ya, le agradecemos mucho su tiempo. Esta fue la entrevista con la doctora Isela Guadalupe Ramos Carranza, pues como vieron, una experta en gestión deportiva y sobre todo también docente de aquí de la Facultad de Ciencias de Educación, en la licenciatura de Educación Física, y pues agradecerles el tiempo, el espacio también a las personas que nos están viendo, y pues simplemente invitarlos para la siguiente entrevista de la siguiente semana con un nuevo invitado. También agradecerles mucho, y pues también, doctora, su tiempo, su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. No, y mucho éxito en las siguientes actividades, seguramente. Sí. Estamos seguros de eso. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente. Bye.